México vive una crisis de violencia, eso es evidente. Mientras los políticos en campaña política, nadie hace nada. El narco se está aprovechando de que los políticos están en campaña para que la violencia escale. Es la pregunta que pongo sobre la mesa y doy el saludo y la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, sí, Rafael. A ver, los problemas del país siguen creciendo, los problemas no desaparecen, los problemas no se van, los problemas siguen vigentes, y el problema es que vemos a la clase política, Víctor, metidos completamente de lleno ya al tema político electoral, ¿sí? Vemos hoy la mañanera, muchos minutos de esta importante forma de comunicación del presidente, se le dedican muchos minutos al tema de lo político electoral, se sigue criticando a la oposición, vemos a los funcionarios de seguridad que supuestamente se reúnen todas las mañanas con el presidente pues para poder definir políticas que vayan disminuyendo la violencia, recuperando la paz en este país. Vemos que todas las mañanas, según se informa, se reúne el presidente con estos miembros del Gabinete de Seguridad, y la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Cuando la mayor parte de las notas de nota roja que llegan de diferentes partes de la República, pues nos muestran esto, que los actos criminales, los actos brutales criminales siguen ocurriendo en diferentes partes y diferentes regiones del país. Ahí está el caso que veíamos ayer de Tamaulipas, de esta angustiante persecución que hacen delincuentes en camionetas contra patrullas del estado de Tamaulipas. Vimos los bombazos, las minas allá en Tlajomulco, en Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, contra los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vimos los cochebomba de Celaya, allá en el estado de Guanajuato, contra la Guardia Nacional. Y la pregunta es, ¿quién está atendiendo estas cosas, Víctor? ¿Quién las ve? Sí, Raúl, mira, es complejo el tema de administrar un país y también de enfrentar los múltiples problemas que un país como el nuestro presenta. Y creo que hay dos o tres puntos que quisiera destacar. Uno, bien dice una frase de periodistas: quien generaliza absuelve, porque luego al generalizar los problemas absolvemos de alguna manera y quitamos las responsabilidades, y creo que es importante marcar los ámbitos de responsabilidad de cada quien, porque cada quien tiene sus responsabilidades. Cuando decimos es que el gobierno, el Estado mexicano no ha funcionado y tenemos graves problemas, hay que ver ¿quién es el Estado mexicano? ¿Qué es el Estado mexicano? Casi siempre encuentra su definición por excelencia en quien está al frente, que es el presidente de la República. Pero es obvio que también el presidente se auxilia con secretarios, se auxilia con directores, se auxilia con gente en su gabinete, se auxilia con cientos, miles de funcionarios públicos que tienen funciones específicas y que tienen que dar resultados. En este sexenio casi siempre toda la responsabilidad termina, o los puntos a favor o negativos, como tú los quieras ver, terminan siempre enfocados hacia el propio presidente. Pero creo que ya estamos entrando en los tiempos en los que hay que empezar a desmenuzar cada uno de los problemas y empezar a asignar responsabilidades. Sobre todo porque nos encontramos ya en un proceso electoral en el que corremos el riesgo de que todo el juicio que hagamos, todos los juicios que hagamos y análisis que hagamos de esta administración van a ser siempre tachados, minimizados, reducidos, o te van a acusar de que ya estás y juegas parte del proceso electoral. Entonces, creo que hay que ver los niveles de responsabilidad. El tema de la seguridad particularmente, claro que hay responsabilidad porque hay un secretariado de salud, hay un grupo de militares, de directivos, de la sociedad civil que están enfrentando este problema y son ellos a quienes les tenemos que pedir cuentas. El tema de la seguridad también lo debemos ampliar a los estados, donde los gobernadores también tienen responsabilidades y tienen que explicarnos por qué en sus estados, algunos, la gran mayoría, que casi siempre son de Morena, y perdón por el paréntesis, pero esa es la realidad, están hundidos en la inseguridad. Entonces creo que ese es el trabajo que nos toca, Raúl, de aquí en los siguientes
meses, que son meses electorales, y que todo lo que digamos va a ser minimizado, criticado y siempre visto bajo la lupa de un proceso electoral. Un proceso electoral, sí, pero a ver, Víctor, faltan 300 días. Más de 300 días para la jornada electoral del 2 de junio del 2024. ¿Sí? Los tiempos adelantados que generó el mismo inquilino de Palacio Nacional, ¿sí? Es el que ha provocado que tengamos a los políticos entretenidos en este asunto. Sí, tú dices, hay una secretaria de seguridad, sí, ciudadana, tenemos a un secretario de la Defensa Nacional, tenemos a un responsable de la Marina, hay un responsable de la Guardia Nacional, sí, pero ¿están abocados a esto? Porque lo que hemos visto es que para los militares ha habido negocios, ha habido construcción, ha habido empresas, administrar aeropuertos, puertos, pero del tema de seguridad, ¿quién? Sí, la Marina antes era la que daba los golpes espectaculares en contra de los altos criminales o los criminales de alto nivel, pero en esta administración que se redujo esta búsqueda y que se reduce precisamente la contención, pues no hay quién. La Guardia Nacional, bueno, pues con esta instrucción de pues seguir creciendo más y más, pero no se atiende este problema. Veíamos lo que está sucediendo ayer, ver estas imágenes de esta angustiosa correteada que le dan a una patrulla en Reynosa, ¿sí? Dices, bueno, ¿quién manda? ¿Quién es el que está de alguna forma atento a que este caso de esta patrulla ya en Reynosa, donde podemos observar cómo pues son 3 camionetas o 4 pick-up que van persiguiendo a esta hasta que finalmente hacen que se vuelque y lamentablemente con un saldo fatal, sí, pero así una y otra y otra. Y la pregunta es, hay que seguir criticando a Xóchitl Gálvez, hay que seguir dando negocios a los militares para que no estén entretenidos en la parte fundamental que podría ser el tema de seguridad. Y sí, coincido contigo, no solamente es parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y gobiernos municipales, pero también los vemos, sí, los gobernadores completamente metidos al tema electoral, a pesar de que hay la instrucción de que no se metan con Claudia, ni con Marcelo, ni con Adán Augusto. La realidad es que están metidos en el tema. Va a haber 9 entidades que van a tener jornada electoral. Los actores políticos están ya actuando en las 9 entidades. Sí, y estos temas, como el de la seguridad, como el tema del combate a la corrupción, lamentablemente vemos ya en este último tramo del sexenio, ¿sí?, que, Víctor, se ha hablado tanto, se habla tanto en este sexenio, se ha dicho tanto, se habla tantas horas en la mañanera, pero se actúa tan poco. Sí, mira, Raúl, en el tema de la seguridad, yo creo que el balance ya está hecho. Una administración fallida en ese tema, que falló, al igual que las anteriores, y eso para pena y tristeza de los mexicanos. Dígase lo que se diga, un país donde sigue habiendo un promedio de 90 personas que mueren por día, no es un país que esté en la normalidad, definitivamente. Un país con más del 30% de los estados metidos o comprometidos con crimen organizado, o en un 80% con actos ilegales de todo tipo, no es un país que pueda decirse que está en la normalidad. Claro que no. Creo que ese es un asunto fallido. Ahora, también aquí hay que reconocer, en cuanto decimos qué se está haciendo, yo creo que también aquí hay que diferenciar mucho, porque estoy convencido de que esta gente, estos policías, estos miembros de la Guardia Nacional, estos soldados que dan la cara, finalmente hacen su mejor esfuerzo. La responsabilidad recae más bien en quienes dirigen ese esfuerzo, claro, y quienes han marcado la política pública que en este momento se está llevando a cabo. Ahí es donde está la responsabilidad. Y en lo que resta a los demás, a los demás problemas de este país, y particularmente en esos 9 estados donde habrá elecciones y lo que viene, porque también viene la elección para presidente, creo que también la función de nosotros los medios es empezar a decir, a ver, ¿quién es el que está alzando la mano? Bueno, pues vamos a ver qué hiciste en tu momento, en tu ámbito y en tu tiempo. Porque es cierto, ahorita todos están volteados, incluyendo diputados, queriendo buscar posiciones y acomodos, pero creo que es la obligación nuestra ponerlos en su lugar y decir, ¿qué hiciste tú en el ámbito que te tocaba hacer?
¿Por qué Claro. no se vale que en este país continuemos premiando a gente inepta o que nada más ocupa los puestos para utilizarlos de escalafonos, utilizarlos de trampolín para irse a otra posición? Creo que tenemos que insistir mucho en eso. Desde luego, y coincido contigo en esta parte. Pero a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a Claudia, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto de seguridad en el país? ¿Sí? ¿Cómo va a combatir a los criminales? ¿Va a seguir con la política de abrazos no balazos? ¿Va a darle un giro al proyecto para combatir, para contener a los criminales y lograr la recuperación de la paz? Ella admiralmente gobernaba una de las ciudades que tenía la mejor policía de este país, que sin duda es la Ciudad de México, ¿sí? Pero sin embargo no se habla del tema. Estos casos que ya hice mención al empezar este comentario, sí, no son comentados, o sea, se evitan, se minimizan, como si no existieran, ¿sí? Y ves la mañanera, y ves lo que dice Claudia, y ves lo que dice Marcelo, y los gobernadores de las entidades, y siempre podría ser simplemente, son los señalamientos de los conservadores, ¿sí? Y eso me parece delicado porque no obliga a los próximos políticos, a los próximos que van a gobernar este país, ¿sí?, a comprometerse con un tema de combate real de la inseguridad, de poder recuperar realmente la paz con los especialistas necesarios para esto, para que no suceda la autopista esta siglo XXI, que te asalten a media carretera y que bajen a la gente o le bajen a las cosas o bajen lo que traes en tu cartera, tu celular, simplemente estos delincuentes que se les ocurre pues detener el flujo de una carretera, de una autopista. Sí, bueno, la verdad es que sí, me parece que hay temas que deberían ser atendidos con mayor pues prontitud, con, digamos, ser empáticos con este problema y no simplemente llenar las plazas en estos discursos de los políticos con frases vacías, con frases que no dicen absolutamente nada, imitando lo que dice López Obrador, que para muchos se ven ridículos, sí, y que de alguna forma no nos hablan de realmente estos problemas. Los drones con explosivos, minas personales, coche bomba, la verdad es que tenemos una escalada de violencia peligrosa y desde luego preocupante para los mexicanos. El presidente dice que hoy hay una sociedad mejor informada, mejor enterada, más crítica y más participativa. Quiero creer en eso. Y si es así, Raúl, esta misma sociedad será que la misma que también detecte, apruebe y repruebe o apruebe las acciones que se tengan. Porque, vuelvo al punto, vivimos en un país sumamente grande y complejo, sí, en el que prácticamente cada quien vive una realidad diferente. No es la misma realidad la que se vive en Jalisco, que por cierto habría que también ver las cuentas que deja el gobernador allá en Jalisco ahora que se mueve tanto movimiento ciudadano y los balances reales, que el que se vive, por ejemplo, pues en Mérida, ya lo hemos visto, ¿no? O lo que se vive en Coahuila. No es lo mismo Zacatecas a como está ahora y Guanajuato, comparándolo con Nuevo León. Bueno, Nuevo León también tiene su historia, o con algunos municipios de Nuevo León que han logrado remontar la inseguridad. En fin, creo que es el tiempo de los balances y sobre todo ver hacia dónde quieren llegar estos políticos y qué fue lo que hicieron. Oye, esto incluye a la Cámara de Diputados, principalmente a nuestros diputados, porque también son con sus leyes o no leyes, con lo que aprueban o lo que han trabado, también han complicado mucho muchos temas en este país. Sí, y el Poder Judicial, desde luego que forma parte el otro gran tema, claro, parte fundamental de todo este proceso de justicia. No podemos tener un nivel de impunidad como el que tiene nuestro país, en donde solamente se denuncian un porcentaje muy pequeño de los delitos que ocurren y se llega a sentenciar al 1%. Al 1% de los delitos que se cometen en este país. El nivel de impunidad que existe es altísimo, ¿no? Y todo debido precisamente a la falta, a la voluntad política, a la falta de querer hacer las cosas, desde luego la corrupción que está metida en muchos de estos temas y desde luego, pues sí, autoridades que quizás no estén convencidas de que su chamba es precisamente cumplir con estas ciertas responsabilidades. En fin, me parece que hay temas pendientes en el tema de la seguridad, de la salud, de la educación, de la lucha contra la corrupción, en fin. Y fíjate,
Perdón que te interrumpa, Raúl, Sí. pero fíjate que una de mis primeras conclusiones a la que comienza uno a llegar y después de estar ahí reflexionando en torno a qué se hizo o no se hizo, creo que este movimiento de Andrés Manuel López Obrador tal vez haya surgido con la mejor de las intenciones y con el deseo genuino de una transformación. Pero ¿sabes qué pienso? Pienso que falló mucho en el ensamble, en la gente que ocupó las posiciones y los puestos. Creo que hubo mucha ineptitud, mucha ineficiencia, muchos procesos de aprendizaje fallidos que nos llevaron a donde estamos en este momento. O sea, demasiada inexperiencia que a veces, pues eso ya vemos, poco ayuda. Sí, privilegiar la lealtad a la capacidad, capacidad. ¿no? Así Eso, es. de alguna Así es. forma, podría haberse encontrado un balance más equilibrado, ¿no? Claro, Capacidad claro. y lealtad, sin duda. Claro. Un gobernante Que- necesita trabajar con gente de confianza. Definitivo. Es un oficio que necesita de capacitación, de formación, de años. No es nada más porque me caes bien y porque eres muy popular y que porque eres muy honesto y muy leal y muy amigo, ya puedes ocupar un puesto de este nivel. No, se necesita de preparación. Y ahí es donde creo que le falló mucho a este movimiento. Gracias, Víctor.